Así es, acompáñeme por este lado de la sala de Café Caliente y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de algo bien interesante que es el empleo por horas. Y para eso está con nosotros el abogado Marvin Espinal. Muchas gracias por venir a Café Caliente y poder ampliarnos un poquito más del tema. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Wendy, por la invitación y un gusto siempre verte a ti, ver a Vicky y también a ver a Naón aquí en esta sala de Café Caliente. Qué bueno, Marvin, gracias. Habíamos comentado, te comentaba acerca del empleo por horas. Mucha gente no sabe en sí cómo funciona el empleo por horas. Entonces, tal vez nos puedas platicar un poquito. Bueno, fíjate que en esta época, ¿verdad?, que hay bastante crisis de trabajo y la gente anda buscando de alguna manera encontrar un empleo, pues entonces se creó esta ley que es temporal. Se creó por un tiempo de 36 meses, que te cuento que vencería ahorita en noviembre, pero el Congreso decidió pues darle una prórroga hasta diciembre de este año y muy probablemente pues se vaya a dejar por tiempo indefinido, así que esta modalidad va a quedar. Hay diferentes datos que hay, algunos a favor, otros en contra sobre el empleo por hora, si ha sido exitoso o no ha sido exitoso. Lo cierto es que sí se han contratado y ahora se contratan muchas personas bajo esta modalidad de empleo por hora porque le da muchas facilidades al empleador. Ya las vamos a discutir un poco. Eso te iba a mencionar, ¿qué tipo de personas caben en este perfil para obtener un empleo por horas? Bueno, te cuento que es un trabajo prácticamente normal. La diferencia es que en este contrato, por ejemplo, estás con el contrato normal del Código de Trabajo, entonces tienes derecho a lo que es el 13º mes de salario, el 14º, derecho de vacaciones, horas extra, todas estas cosas están consagradas en el Código del Trabajo. Bajo la modalidad del empleo por hora no las tienes. No tendría esos beneficios. No tienes esos beneficios, sino que te pagan justamente por la hora que trabajas. Se calculó la hora que te pagan de acuerdo al salario mínimo y se da una supuesta compensación de 20% que debería pues compensar esto que no recibes por el 13º y 14º de salario. Y bueno, hay algunas modalidades que se dan en el contrato, que es el contrato por tiempo indefinido y el contrato también por servicio, por tiempo limitado y por servicios. Entonces, te pueden contratar, por ejemplo, ahorita que viene la época navideña, es muy común que te digan alguna tienda de ropa o cualquier otro lado. Como lo que duran las vacaciones, algo así. Exacto, te pueden decir, te vamos a contratar un mes y bueno, te vamos a pagar el mes de salario, vas a tener una jornada de tantas horas y eso es lo que te vamos a pagar. O te pueden contratar por un servicio determinado, ¿verdad? Acaso, por ejemplo, es muy común en las animadores, por ejemplo, las modelos y bueno, todas las personas que quizás es por evento que le pagan, entonces se la hace bajo esta modalidad también. Ok, si estamos hablando de este tipo de modalidad, si una persona que firmó un contrato por tanto tiempo y se le despide, aunque sea un empleo por horas, ¿tiene algún derecho legal o algo que reclamar? Fíjate que no, porque como está definido y lo que te pagan es la hora, realmente pues solo te pagan lo que has trabajado y no tienes derecho a lo que conocemos nosotros como las prestaciones. Claro, se dio cuando se aprobó esta ley, se dio una controversia en el Congreso, algunos a favor, otros en contra, todavía algunas voces en contra, entonces se logró de que se compensara y se te paga un 20% extra de la hora en base al salario mínimo y este 20% debería de compensarte lo que no percibirías con el 13º y 14º mes, pero realmente para el empleador, desde el punto de vista del empleador, es mucho más fácil porque te contrata y no tienes que tener lo que llamamos pasivo laboral, en el sentido que no tienes que tener guardado dinero para prestaciones, para vacaciones y todo esto, sino que solo pagas el día a día y es fácil pues terminar la relación. Ok, bueno, hablando aquí de todo un poquito, ¿qué tipo de empleos cabrían en empleos por hora? Bueno, eso depende del empleador, pero lo más comunes que se dan acá son los de servicio al cliente, por ejemplo, los que se dan en restaurantes, bueno, en fin, en cualquier tipo de situación en la cual el empleador se sienta pues mejor contratando a alguien que le trabaje un tiempo definido. La idea es que sea de la posibilidad a la persona que trabaje de estudiar. Exacto. Pero fíjate que hay uno de los puntos que son controversiales porque siempre se pone pues como por ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay vacaciones y los estudiantes van a trabajar a una tienda de hamburguesas o cualquier otro mientras están de vacaciones. Y debería ser, si es empleo por hora, debería ser una media jornada, pero hay circunstancias en las cuales pues, puedes trabajar realmente 8 horas, es decir, una jornada completa bajo el empleo por hora. Entonces, algunos dicen, bueno, esto lo que ha hecho es venir a sustituir lo que es el Código del Trabajo
por el empleo por hora en perjuicio de las conquistas que se han hecho a través de la historia, desde la huelga de la bananera en el 54 hasta la hora. Entonces todavía existen algunas voces detractoras si es conveniente esta ley o no. Algunas en contra y otras a favor. Yo te voy a decir de que, claro, abriendo esta crisis de empleos en el país, creo que sería una buena manera para que también los jóvenes y personas que no han podido laborar pues durante sus 8 horas o que no tienen un contrato definido con alguien o que no tienen un trabajo puedan optar a esto de los empleos por hora. Sí, y te cuento que se dan muchas circunstancias. Vas a escuchar a veces datos, porque inclusive este tema del empleo por hora, ahorita que estamos en un año político, también en cierto momento se ha vuelto un tema electoral, ¿verdad? En el sentido de que el Congreso apoyó esta moción, entonces lo venden como algo muy exitoso. Se han generado empleos, pero también hay pues denuncias que se dan de personas que estaban trabajando bajo la modalidad de empleo por tiempo indefinido bajo el Código del Trabajo y que fueron despedidas y fueron recontratadas bajo el empleo por hora, algo que está prohibido por la ley. Entonces siempre, por supuesto, hay personas que incumplen la ley y es el mecanismo que se debe seguir, pues es acercarse a la Secretaría del Trabajo y ahí hay una oficina especial que monitorea lo que es la aplicación del empleo por hora, que por cierto también el empleador debe de reportar a la Secretaría del Trabajo las personas que se contratan bajo esta modalidad, porque hay un límite, no puedes tener el 100% de tus trabajadores bajo empleo por hora, sino te dan un máximo hasta el 40%. Exacto, bastante interesante. Te iba a mencionar, con respecto a la edad, Marvin, ¿hay algún problema con esto de la edad, igual con los empleos por hora? Fíjate que por la edad, por supuesto, es la misma limitante que cualquier otro trabajo. Es decir, si eres menor de edad, pues necesitas autorización de tus padres. Y en este caso de empleo por hora necesitas la autorización también de la Secretaría del Trabajo para contratar a la persona. Entonces, usualmente lo que se hace es que se contratan personas mayores de 21 años o si no entre 18 y 21 años. Y trabajar también con personas menores de 18, de 16, 14, pues ya entraría bajo la modalidad pues de empleo a menores y ya entonces son otras circunstancias las que se tienen que dar en el cual pues igual tienen que ser autorizadas por los padres, la jornada tiene que ser un máximo de 4 horas y bueno, y otras circunstancias que hay por la protección de los tratados internacionales a favor de los menores de edad. Ok, pero entonces vamos a la pregunta del millón. ¿Funciona realmente el empleo por hora? Fíjate que en mi opinión sí ha generado empleo, pero se ha disminuido algunos derechos y también se han dado circunstancias en las cuales se reporta como un nuevo empleo, alguien que se contrató por hora, pero realmente era alguien que estaba ya contratado y se recontrató por hora, entonces realmente no es un nuevo empleo. Es algo difícil de medir, por supuesto la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa lleva algunos datos, pero es muy difícil porque imagínate, quizá hay una muy buena fe del Congreso Nacional, pero bueno, tú tienes tu empresa, tienes 10 empleados, tú puedes trabajar con esos 10, te pueden hacer una nueva ley muy especial y lo que quieras, pero aunque tú quieras no puedes contratar 5 personas más si las que necesitas son 10. Exacto. Entonces, como una empresa no vas a contratar solo por contratar porque no hay facilidad, sino cada empresa tiene realmente su límite de empleados, entonces he ahí la controversia. Sí te puedo decir que ha sido muy exitoso en el sentido de los famosos call centers que hay en San Pedro Sula, en las cuales incluso pues se contratan a personas bajo esta modalidad y ahí pues sí realmente ha sido muy exitoso en San Pedro Sula en los call centers. Ok, digamos otra pregunta, ¿una empresa podría contratar a unas personas por hora y ya cuando termine el contrato, igual ya terminan su contrato, que se vayan y contratar a otras personas por hora en vez de tener unos empleados de manera indefinida? Fíjate que sí, pero también te dice la ley que si tienes una persona que trabaja por horas y se abre una vacante para contratarlo ya por contrato, por tiempo indefinido, debería de tener preferencia a la persona que ha trabajado por horas en tu compañía y ante otra persona que quizá no ha trabajado. Entonces debería respetarse la prioridad a las personas que ya te han trabajado a ti por horas para que puedan ocupar esa vacante. Ok, abogado Marvin, estuvimos viendo a lo largo de la entrevista algunas diapositivas que pasaron, pero también me llamaba muchísimo la atención de que hay 13 cosas que no se deben decir en un trabajo. Ah, sí, fíjate que te traía esto porque es algo muy interesante. Claro que sí. Porque te cuento que es muy común que aquí en Honduras, lastimosamente, la situación económica está complicada y es difícil encontrar trabajo. Yo conozco personas que tienen un año, año y medio de no obtener un empleo, ¿verdad? Pero también se da otra contradicción. Hay personas que tienen trabajo y lo hacen de mal gusto, no trabajan bien. Les digo que realmente hoy en día hay que cuidar tu trabajo.
Entonces te traigo esto que es un artículo de Forbes de México, una revista pues que es muy famosa porque siempre publica una lista de las personas más millonarias del mundo. Y bueno, en esta ocasión te da 13 cosas que nunca deberías decir en el trabajo. Es decir, cosas que no las digas nunca en el trabajo si quieres permanecer con tu trabajo. Exacto, tenemos la primera que dice no es justo. Bueno, ese es muy común, ¿verdad? Que te digan, es la que más se escucha. Vas a trabajar en esto y lo otro y digan, no, no es justo. ¿Cómo se puede creer? No es justo. Entonces, el jefe, por supuesto, no le gusta que le digas no es justo, ¿verdad? Porque Exacto. prácticamente estás quejándote por el trabajo que te están dando ellos. Exactamente, debe ser proactivo. La segunda dice, no es mi problema o no me pagan lo suficiente. Bueno, es algo muy común también que se acerca, ¿verdad? A veces es común en la empresa a las 5 que uno ya está esperando irse, ¿verdad? A las 5 ya me voy a la casa y te digan, no venga para acá, esto. fíjese Ajá. que nos puede colaborar con esto y entonces que digan, no, eso no es mi problema, eso no es mío, a mí me pagan por tal cosa. Realmente que en el trabajo eso es pecado decirlo, tienes que ser proactivo, hacer las cosas y después de alguna manera prudente pues pedir la remuneración de acuerdo al trabajo que has realizado. La número 3 dice, creo que... Salen así unos puntitos suspensivos. Bueno, igual, te preguntan, ¿puedes hacer esto o tienes conocimiento de esto? Y uno queda, yo creo que, uno mire, dudando. Hoy en día dudando. que hay bastante internet, es pecado decir no sé o creo. Exacto. O sea, tienes que estar seguro de las no es cosas válido. que dices. ¿Sí? Exacto. La número 4 dice, sin problemas cuando quieres decir de nada. Bueno, cuando te preguntan algo, ¿verdad? Y tienes que decir de nada, entonces tú dices sin problema. Entonces Exacto. es una forma en la cual pues tú dices, cuando ya se menciona la palabra problema en una oración que estás hablando con tu jefe, Le estás pues poniéndole se una puede dar un negativa. malentendido, ¿verdad? A lo mejor Exacto. de una forma más agradecida. La número 5 nos dice, lo intentaré, cuando lo apropiado es decir, lo voy a hacer o lo haré. Así es, ahora no hay que decir lo voy a intentar, sino lo voy a hacer. A las personas, a los jefes les gusta pues que tú resuelvas, que sea una Exacto, persona que busque solución. que busque soluciones, no una persona que genere problema o que no haga las cosas a medias, sino que si lo vas a hacer, lo hagas bien. La número 6 dice, odio esta empresa. Bueno, esa es la más común, ¿verdad? A veces que hay jornadas extraordinarias y todo, pero bueno, es algo que no debes de decir, y más aún si tú vives de ese salario y la verdad que el trabajo enaltece a la persona y te da tu desarrollo profesional. Puedes sentirte Exacto. mal, pero realmente debes de limitarte eso, quizás guardártelo para ti y se te tiene que quitar, pero sí no decir eso en voz alta. Claro que sí. La número 7 dice, pero si siempre lo hemos hecho así, o sea, cuando hablan de alguna innovación o de algún tipo de cosas, vamos a hacerlo diferente. Igual, si estás trabajando tienes que ser una persona que recibe bien el cambio, una persona que se adapta a las circunstancias, caso que por ejemplo a veces, por ejemplo ponen un reloj que marca tu hora de llegada y de salida, al principio todo el mundo es renuente, o cualquier norma nueva que se dé, entonces al principio las personas son reacias al cambio y la verdad que hoy en día debemos de cambiar todos los días y desarrollarnos profesionalmente. La número 8 dice, abogado Marvin, es imposible, no hay nada que hacer. ¿Estás realmente seguro que no hay nada que hacer? Bueno, realmente que lo que es, no hay nada imposible, debemos de tener una actitud positiva. Los límites nos los ponemos nosotros mismos en nuestra imaginación. Rápidamente te cuento que hay una anécdota muy interesante. Un elefantito chiquito lo amarraron a una silla de la pata. Ajá. Para que no se moviera. Al principio él estaba chiquito, no podía no podía moverse. El asunto es que se convirtió en un elefante gigante y la silla ya no era un límite para él. Pero ajá, como él creció con ese límite, entonces él nunca intentó moverse. Entonces los límites los tenemos realmente en la mente. Exactamente, tenés mucha razón. La número 9 dice, ¿podrías o deberías? Bueno, es deberías. Cuando un jefe te pide algo, te lo puede decir, podrías hacer esto, pero realmente tú tienes que saber que eres el empleado y tienes que aceptarlo. No es una posibilidad, sino que debes hacerlo. La número 10 dice, chicos, mejor en otro ambiente. Bueno, pasa, ¿verdad? Estamos en un ambiente cordial y bueno, ya decimos más un viernes, ¿verdad? Vámonos, sigamos el trabajo, nos vamos a ir a un lugar y tomar algunas copas. No, ¿verdad? El trabajo es trabajo y la diversión, diversión. Entonces el número 11 dice, es una tontería lo que voy a decir. Entonces como que si sabes que vas a decir una tontería, entonces mejor no digas nada. Si algo malo, mejor no lo digas. Ok, la número 12 dice, si tú crees, entonces como pregunta. Bueno, igual, ¿verdad?
La inseguridad que uno puede mostrar a veces cuando le consulta algo, pues no debe ser así. No es si tú crees, es lo que tú consideras, y mejor dar tu opinión y no dejarlo la carga a la otra persona que dé la opinión de ella. Exacto. Y la número 13, lo siento, no tengo tiempo para eso. Bueno, esa es la de pecado capital, ¿verdad? Y te contaba, ¿verdad? Cuando es trabajo en jornada extraordinaria, pues hay que estar uno pues siempre dispuesto a hacer tu trabajo, independientemente de la hora. Hoy en día mencionaba, por ejemplo, escuchaba lo de los teléfonos, igual tu jefe te puede hablar ahora a cualquier hora, ahora ya no hay hora de trabajo y te pueden contactar bajo cualquier red social o cualquier lado, entonces uno debe hacerlo. Y la verdad que la actitud es uno saber apreciar el trabajo que uno tiene y sentirse bien, ¿verdad? Para tener una vida plena. Exactamente. Muchísimas gracias, abogado Marvin, por acompañarnos en esta sección, y también muchísimas gracias por aclararle a la gente acerca del empleo por horas y también darle pues un ánimo a la gente de que su trabajo debe de cuidarlo y que es lo mejor. Y con esto pasamos con Victoria.